Hay una historia en la Biblia tan perturbadora, tan llena de maldad extrema, que muchos pastores prefieren no predicar sobre ella. Es la historia de un rey que no solo asesinó al profeta más respetado de su tiempo, sino que también sacrificó a sus propios hijos en altares paganos. Un hombre que transformó la nación más bendecida de la tierra en un reino de horror y abominación. Este rey no era un extranjero o un enemigo de Israel. Era el hijo del rey más justo que había gobernado Judá. Era heredero de una dinastía bendecida por Dios, criado en el templo, educado en las Escrituras. Sin embargo, se convirtió en el símbolo más extremo de la maldad humana que las páginas de la Biblia registran. Su nombre era Manasés, y su historia no es solo un relato histórico. Es una advertencia profética sobre hasta dónde puede llegar la corrupción del corazón humano cuando rechaza deliberadamente la luz de Dios. Pero también es una historia de esperanza, porque revela que incluso la maldad más extrema puede ser perdonada cuando hay arrepentimiento genuino. Lo que estás a punto de descubrir te perturbará profundamente, pero también te dará una comprensión nueva sobre la naturaleza del mal, las consecuencias de la rebelión contra Dios y el poder transformador del arrepentimiento verdadero. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas. Y hoy presentaremos Manasés, el rey malvado que mató a Isaías y a sus propios hijos. Si quieres conocer una de las historias más perturbadoras, pero también más esperanzadoras de la Biblia, si quieres entender cómo la maldad extrema puede ser transformada por la gracia divina, si quieres aprender lecciones que pueden proteger tu vida y la de tu familia de la corrupción espiritual, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu perspectiva sobre el perdón de Dios para siempre. Para entender la magnitud de la maldad de Manasés, primero necesitas conocer el contexto de su crianza y la herencia espiritual que deliberadamente rechazó. Manasés no era un hombre ignorante que cayó en el mal por falta de conocimiento. Era alguien que conocía perfectamente la verdad y eligió conscientemente el camino de la rebelión. Manasés era hijo de Ezequías, uno de los reyes más justos y fieles que había gobernado Judá. Ezequías había sido un reformador religioso que destruyó los ídolos, purificó el templo, restauró la adoración verdadera y experimentó milagros extraordinarios de parte de Dios. Durante su reinado, Dios había librado a Jerusalén del poderoso ejército asirio, había sanado al rey de una enfermedad mortal y había mostrado señales sobrenaturales como el retroceso de la sombra en el reloj de sol. Manasés creció en este ambiente de bendición divina, rodeado de profetas como Isaías, educado en las Escrituras, testigo directo de los milagros de Dios. Tenía acceso a la sabiduría más pura, a la guía profética más clara, a los ejemplos más inspiradores de fe y obediencia. Sin embargo, cuando llegó al trono a los 12 años de edad, inmediatamente comenzó a desmantelar todo lo que su padre había construido. La Biblia registra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pero esta descripción general no captura la verdadera dimensión de su maldad. Manasés no se limitó a permitir la idolatría, la promovió activamente. No solo toleró las prácticas paganas, las institucionalizó y las llevó a extremos que ni siquiera las naciones paganas habían alcanzado. Reconstruyó los lugares altos que su padre había destruido, levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les sirvió. Pero lo más perturbador es que llevó estas abominaciones al mismo corazón del templo de Dios. Edificó altares paganos en los dos atrios del templo de Jehová, profanando el lugar más sagrado de la nación. Sin embargo, estos actos de idolatría, por terribles que fueran, no eran lo más extremo de su maldad.
Manasés cruzó líneas que incluso los paganos más depravados raramente cruzaban, y fue en este contexto de rebelión total contra Dios que cometió los dos actos más horrendos de su reinado: el asesinato del profeta Isaías y el sacrificio de sus propios hijos. El asesinato del profeta Isaías por parte de Manasés no fue un acto impulsivo de ira. Fue una decisión calculada y deliberada de silenciar la voz de Dios en la nación. Isaías había sido el profeta más respetado y poderoso de su generación, el hombre que había aconsejado a su padre Ezequías, que había profetizado la liberación de Jerusalén, que había visto la gloria de Dios en el templo. Según las tradiciones históricas preservadas en textos antiguos como la ascensión de Isaías y referencias en el Talmud, Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado por la mitad con una sierra de madera. Esta forma de ejecución no era solo un método de muerte, era una declaración simbólica de que estaba dividiendo y destruyendo la palabra profética en la nación. Pero ¿por qué Manasés eligió esta forma específica de ejecutar a Isaías? ¿Qué había hecho el profeta que provocó tal nivel de odio y venganza? La respuesta se encuentra en la naturaleza de la confrontación entre el profeta y el rey. Isaías no se había quedado callado ante la apostasía de Manasés. Con la misma valentía con que había confrontado a reyes anteriores, había denunciado públicamente la idolatría del rey, había profetizado juicio sobre la nación, había llamado al pueblo al arrepentimiento. Pero lo que más enfureció a Manasés fueron las profecías específicas que Isaías había pronunciado sobre las consecuencias de su maldad. El profeta había declarado que por causa de los pecados de Manasés, Jerusalén sería destruida, el templo sería profanado, el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Había profetizado que la maldad de Manasés traería tal juicio sobre la nación que a todo el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Estas profecías no eran solo predicciones futuras, eran confrontaciones directas al orgullo y la autoridad de Manasés. En la mente del rey malvado, Isaías representaba todo lo que él había rechazado: la autoridad de Dios, la verdad de las Escrituras, la herencia espiritual de su padre, la conciencia moral de la nación. El asesinato de Isaías fue, por tanto, más que la eliminación de un opositor político. Fue un acto de guerra espiritual contra Dios mismo. Manasés estaba declarando que no habría voz profética en su reino, que no toleraría ninguna autoridad superior a la suya, que había elegido el camino de la rebelión total contra el cielo. La tradición dice que cuando los ejecutores comenzaron a aserrar a Isaías, el profeta no gritó ni se quejó. En cambio, oró silenciosamente y profetizó hasta su último aliento sobre la futura restauración de Israel y la venida del Mesías. Su muerte se convirtió en un testimonio final de que la palabra de Dios no puede ser silenciada por la violencia humana. Pero el asesinato de Isaías tuvo consecuencias que Manasés no había anticipado. En lugar de silenciar la voz profética, su acto de maldad se convirtió en una profecía viviente sobre su propio destino. La sangre del profeta clamaba desde la tierra, y el juicio que Isaías había profetizado comenzó a acelerarse. Sin embargo, por terrible que fuera el asesinato de Isaías, no era el acto más extremo de maldad que Manasés cometería. Había algo aún más perturbador, algo que violaría los instintos más básicos de la naturaleza humana: el sacrificio de sus propios hijos. Si el asesinato de Isaías fue un acto de guerra contra Dios, el sacrificio de sus propios hijos fue un acto de guerra contra la naturaleza misma. La Biblia registra con horror que Manasés hizo pasar a su hijo por fuego, una referencia directa al sacrificio infantil practicado en los cultos paganos más depravados. Este no fue un acto único de locura temporal, fue parte de un sistema religioso que Manasés había establecido en la nación.
Había construido altares específicos para estos sacrificios en el valle de Hinnom, fuera de Jerusalén, un lugar que se convertiría en símbolo del infierno mismo en la literatura posterior. Pero ¿cómo puede un padre llegar a tal extremo de maldad que esté dispuesto a sacrificar a sus propios hijos? ¿Qué proceso de corrupción espiritual puede llevar a alguien a violar el instinto más básico de protección parental? La respuesta se encuentra en la naturaleza progresiva de la maldad. Manasés no comenzó sacrificando a sus hijos. Llegó a ese punto a través de una serie de compromisos y transgresiones que gradualmente endurecieron su corazón, hasta el punto donde lo impensable se volvió posible. Primero, había rechazado la autoridad de Dios y había elegido seguir a los dioses paganos. Luego, había comenzado a practicar la adivinación, la hechicería, y había consultado a médiums y espiritistas. Estos actos habían abierto su mente y su corazón a influencias demoníacas que gradualmente habían pervertido su juicio moral. Los dioses paganos que Manasés había elegido adorar, particularmente Moloch, demandaban sacrificios humanos como la forma más alta de adoración. En la cosmovisión pagana, el sacrificio de lo más preciado, los propios hijos, era visto como la demostración suprema de devoción religiosa. Pero había algo más profundo en juego. El sacrificio de sus hijos era también un acto de rebelión final contra la promesa de Dios. Dios había prometido que la descendencia de David reinaría para siempre, que a través de su linaje vendría el Mesías. Al sacrificar a sus hijos, Manasés estaba tratando de frustrar el plan divino, de cortar la línea mesiánica, de impedir que las promesas de Dios se cumplieran. La tradición histórica sugiere que Manasés sacrificó no solo a uno, sino a varios de sus hijos en diferentes ocasiones. Cada sacrificio era acompañado de rituales paganos elaborados, con música, danzas y celebraciones que convertían el asesinato de niños inocentes en actos de adoración demoníaca. El impacto de estos sacrificios en la nación fue devastador. Si el rey mismo estaba dispuesto a sacrificar a sus propios hijos, ¿qué límites morales quedaban? La práctica se extendió entre la nobleza y luego entre el pueblo común. El valle de Hinnom se llenó de altares humeantes, donde padres desesperados o engañados ofrecían a sus hijos a dioses que no podían salvar. Pero lo más perturbador de todo era la justificación religiosa que Manasés había creado para estos actos. Había establecido un sistema teológico completo que presentaba estos sacrificios como actos de piedad, como formas de asegurar la bendición divina, como métodos para obtener poder espiritual. Esta perversión de la religión, esta transformación del asesinato en adoración, representa uno de los puntos más bajos en la historia de la humanidad. Y sin embargo, incluso en medio de esta maldad extrema, Dios no había abandonado completamente a Manasés. El juicio estaba llegando, pero también la oportunidad de arrepentimiento. La maldad de Manasés no podía continuar indefinidamente sin consecuencias. Dios había sido paciente, había enviado profetas, había dado oportunidades de arrepentimiento. Pero cuando la maldad alcanzó el punto donde niños inocentes estaban siendo sacrificados y la voz profética había sido silenciada, el juicio divino se activó. La Biblia registra que Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios había intentado comunicarse a través de otros profetas después de la muerte de Isaías. Había enviado advertencias, había ofrecido oportunidades de cambio. Pero Manasés había endurecido su corazón hasta el punto donde era incapaz de escuchar la voz divina. Fue entonces cuando llegó el juicio. Los asirios, que habían sido contenidos durante el reinado de Ezequías, regresaron con fuerza devastadora. Pero esta vez no venían simplemente a sitiar Jerusalén. Venían específicamente por Manasés.
La Biblia describe cómo los generales del rey de Asiria vinieron contra Manasés y lo tomaron con grillos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esta captura no fue el resultado de una batalla perdida, fue una operación específica para arrestar al rey de Judá y llevarlo como prisionero. Imagina la humillación. El hombre que se había creído tan poderoso que podía desafiar al Dios del cielo, que había asesinado profetas y sacrificado a sus propios hijos, ahora estaba encadenado como un animal, siendo arrastrado a través del desierto hacia una prisión extranjera. Pero las consecuencias de la maldad de Manasés se extendían mucho más allá de su propio sufrimiento. La nación que había corrompido también sufría. La idolatría que había promovido había infectado a toda la sociedad. La violencia que había normalizado había creado una cultura de brutalidad. La perversión religiosa que había establecido había corrompido la adoración verdadera. Los profetas posteriores, particularmente Jeremías, identificarían específicamente los pecados de Manasés como la causa principal de la destrucción final de Jerusalén y el exilio babilónico. Aunque Manasés se arrepentiría más tarde, las consecuencias de su maldad continuarían afectando a la nación durante generaciones. Pero había algo aún más profundo en juego. La maldad de Manasés había creado un precedente espiritual, había abierto puertas demoníacas, había establecido fortalezas de maldad que no serían fácilmente destruidas. Su reinado había demostrado hasta dónde podía llegar la corrupción humana cuando rechaza completamente la luz de Dios. Sin embargo, incluso en medio de este juicio devastador, Dios no había terminado con Manasés. En la prisión babilónica, en las profundidades de la humillación y el sufrimiento, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El hombre que había representado la maldad más extrema estaba a punto de experimentar una transformación que demostraría el poder ilimitado de la gracia divina. En las mazmorras de Babilonia, encadenado y humillado, Manasés finalmente llegó al final de sí mismo. Por primera vez en décadas, no tenía poder, no tenía influencia, no tenía manera de escapar de las consecuencias de sus actos. Era en esta condición de total impotencia que finalmente estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios que había estado tratando de alcanzarlo durante tanto tiempo. La Biblia describe este momento de transformación con palabras simples pero profundas. Cuando él estaba en angustias, oró ante Jehová su Dios y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Pero estas palabras simples no capturan la magnitud de lo que estaba sucediendo. Este no era simplemente un hombre desesperado haciendo una oración de emergencia. Era el arrepentimiento más profundo y completo registrado en las Escrituras. Un hombre que había asesinado profetas estaba ahora clamando al Dios de esos profetas. Un hombre que había sacrificado a sus hijos a dioses falsos estaba ahora reconociendo al Dios verdadero como su única esperanza. El arrepentimiento de Manasés fue tan genuino, tan completo, tan desesperado, que movió el corazón de Dios de una manera extraordinaria. La Biblia registra que Dios fue solicitado por él y oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Esta restauración no era simplemente política, era espiritual. Dios no solo liberó a Manasés de la prisión, lo transformó completamente. El hombre que regresó a Jerusalén era fundamentalmente diferente del que había sido llevado cautivo. Pero la prueba real del arrepentimiento de Manasés no estaba en sus palabras, estaba en sus acciones. Inmediatamente después de su regreso, comenzó una reforma religiosa que era tan radical como había sido su apostasía anterior. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad.
Restauró el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová Dios de Israel. Pero lo más significativo era que Manasés no se limitó a deshacer su maldad anterior. Se convirtió en un promotor activo de la justicia y la adoración verdadera. Fortaleció las defensas de Jerusalén, estableció comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá y promovió la adoración de Jehová en toda la nación. Sin embargo, el daño que había causado durante los primeros años de su reinado no podía ser completamente reparado. Aunque el pueblo obedeció su mandato de adorar a Jehová, muchos continuaron sacrificando en los lugares altos, aunque ahora lo hacían a Jehová en lugar de a los dioses paganos. La corrupción espiritual que había introducido había echado raíces tan profundas que continuaría afectando a la nación durante generaciones. La historia de Manasés es una de las más perturbadoras de la Biblia, pero también es una de las más esperanzadoras. Demuestra que no hay maldad tan extrema que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. No hay corazón tan endurecido que no pueda ser transformado por el arrepentimiento genuino. Si Dios pudo perdonar a un hombre que había asesinado profetas y sacrificado a sus propios hijos, entonces no hay pecado que hayas cometido que esté más allá de su perdón. Si Dios pudo transformar al rey más malvado de la historia en un promotor de la justicia, entonces puede transformar cualquier vida, sin importar cuán corrompida o desesperada parezca. Pero la historia de Manasés también contiene advertencias serias. Muestra cómo la maldad es progresiva, cómo pequeños compromisos pueden llevar a transgresiones extremas, cómo el rechazo persistente de la luz de Dios puede endurecer el corazón hasta puntos impensables. La historia nos enseña que nadie está inmune a la corrupción moral. Manasés tenía todas las ventajas espirituales posibles: un padre piadoso, educación religiosa, acceso a profetas, testigo de milagros. Sin embargo, eligió el camino de la rebelión. Esto nos recuerda que la herencia espiritual no garantiza la fidelidad personal, que cada generación debe elegir por sí misma servir a Dios. También nos enseña sobre las consecuencias duraderas del pecado. Aunque Manasés fue perdonado y restaurado, las consecuencias de su maldad continuaron afectando a la nación durante generaciones. Sus acciones contribuyeron directamente a la destrucción final de Jerusalén y al exilio babilónico. Esto nos recuerda que aunque Dios perdona el pecado, las consecuencias naturales de nuestras acciones a menudo continúan. Pero quizás la lección más importante de la historia de Manasés es sobre el poder del arrepentimiento genuino. Su transformación no fue superficial o temporal, fue radical y permanente. Esto nos enseña que el arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir pena por las consecuencias de nuestros actos. Es un cambio fundamental de corazón que resulta en un cambio fundamental de vida. La historia de Manasés también nos enseña sobre la paciencia de Dios. Durante décadas, Dios había enviado profetas, había dado advertencias, había ofrecido oportunidades de arrepentimiento. Incluso cuando Manasés asesinó a Isaías, Dios no lo destruyó inmediatamente. Esta paciencia divina nos recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también nos enseña que la paciencia de Dios tiene límites. Llegó un momento cuando el juicio se activó, cuando las consecuencias se volvieron inevitables. Esto nos recuerda que no debemos presumir de la gracia de Dios, que el tiempo de arrepentimiento no es ilimitado. La historia de Manasés no es solo un relato histórico, es un espejo que nos permite examinar nuestros propios corazones y nuestras propias elecciones. Aunque es poco probable que alguno de nosotros llegue a los extremos de maldad que alcanzó Manasés, todos enfrentamos las mismas tentaciones básicas que lo llevaron a su caída.
La primera lección es sobre la importancia de valorar la herencia espiritual. Manasés había recibido una herencia espiritual extraordinaria, pero la había despreciado. Muchos de nosotros hemos recibido herencias espirituales, padres piadosos, educación cristiana, acceso a la palabra de Dios, que podemos estar tomando por sentado. La historia de Manasés nos recuerda que estas bendiciones no deben ser despreciadas. La segunda lección es sobre el peligro de los pequeños compromisos. Manasés no se despertó un día y decidió sacrificar a sus hijos. Llegó a ese punto a través de una serie de pequeñas decisiones que gradualmente endurecieron su corazón. Todos enfrentamos tentaciones de hacer pequeños compromisos con el mal, de racionalizar pequeñas transgresiones. La historia de Manasés nos advierte sobre hacia dónde pueden llevar estos compromisos. La tercera lección es sobre la importancia de escuchar la voz profética. Manasés había silenciado la voz de Isaías porque no quería escuchar la verdad. Todos tenemos voces en nuestras vidas: pastores, amigos piadosos, la conciencia, la palabra de Dios, que nos confrontan con la verdad. La historia de Manasés nos advierte sobre el peligro de silenciar estas voces. La cuarta lección es sobre el poder transformador del arrepentimiento genuino. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan endurecido esté tu corazón, no importa qué tan desesperada parezca tu situación, el arrepentimiento genuino puede traer transformación radical. Si Dios pudo transformar a Manasés, puede transformarte a ti. La quinta lección es sobre la importancia de la acción después del arrepentimiento. Manasés no se limitó a sentir pena por sus pecados. Tomó acción radical para cambiar su vida y reparar el daño que había causado. El arrepentimiento verdadero siempre resulta en cambio de vida. Si esta historia te ha confrontado con áreas de tu vida donde has estado haciendo compromisos con el mal, si has reconocido patrones de endurecimiento de corazón, si has estado silenciando voces que te llaman al arrepentimiento, entonces es tiempo de tomar acción. El arrepentimiento no es solo para los casos extremos como Manasés, es para todos nosotros. Todos necesitamos examinar nuestros corazones, confesar nuestros pecados y permitir que Dios nos transforme. Si sientes que tu corazón se ha endurecido, si sientes que has ido demasiado lejos para ser perdonado, si sientes que tu situación es desesperada, recuerda a Manasés. Recuerda que no hay maldad tan extrema que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. Pero también recuerda que el tiempo de arrepentimiento no es ilimitado. No esperes hasta que las consecuencias de tus acciones te fuercen a una prisión literal o figurativa. Responde a la voz de Dios hoy, mientras todavía puedes escucharla. La historia de Manasés nos enseña que la gracia de Dios es más poderosa que la maldad humana más extrema, pero también nos enseña que esta gracia debe ser recibida a través del arrepentimiento genuino. No presumas de la paciencia de Dios. Responde a su llamado hoy. Si esta revelación ha tocado tu corazón, si has sentido la convicción del Espíritu Santo sobre áreas de tu vida que necesitan arrepentimiento, si quieres experimentar la transformación que Manasés experimentó, quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe esta declaración: Señor, transforma mi corazón como transformaste el de Manasés. Porque cuando reconoces tu necesidad de transformación, cuando expresas tu deseo de cambio, Dios comienza a obrar en tu vida de maneras poderosas. Y si aún no te has suscrito a la respuesta que buscas, hazlo ahora. Porque en estos días necesitas enseñanzas que te confronten con la verdad, que te muestren el poder transformador del arrepentimiento, que te equipen para vivir una vida que honre a Dios.
Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna revelación que pueda fortalecer tu vida espiritual y protegerte de los peligros de la corrupción moral. Hasta la próxima, que tu vida sea un testimonio de la gracia transformadora de Dios y que tu corazón permanezca siempre abierto a su voz.